¿Abandonar o no abandonar? Esa es la cuestión. ¿Abandonar o no abandonar? Vamos a leer un versículo en Hebreos 10:36. Que por Dios es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nos es necesaria la paciencia, nos es necesaria la perseverancia, es necesario no abandonar. Estamos aquí en un culto de oración para pedir cosas al Señor. Quizás en nuestros corazones o en nuestras casas hay peticiones que llevamos años pidiendo al Señor y que aún no nos ha concedido. Vamos a ver esta noche cómo debemos actuar, ¿debemos abandonar o no? Este tema me fue inspirado por Elizabeth, la mamá de José, porque hace algunas semanas, desde hace 3 semanas, está con nosotros en la iglesia, y el martes en el grupo de mujeres nos compartió que ella pues iba a la iglesia evangélica, de origen de familia católica, pero aceptó al Señor, iba a la iglesia evangélica y su deseo era que sus hijos fueran con ella. E insistía para que sus hijos fueran con ella, pero sus hijos no querían ir con ella. Y eso era una oración que ella tenía en su corazón y que hacía al Señor desde hacía mucho tiempo. Con el tiempo se dio cuenta de que estaba en una iglesia completamente equivocada, errónea. Y decía, pero ¿cómo he podido estar equivocada tanto tiempo? Y dejó de ir a la iglesia. Y pues hace poco tiempo su hijo le dijo, mamá, voy a una iglesia evangélica. Y su madre, ¿qué? Pues nos cuenta así por encima el testimonio que a nosotros nos puso la piel de gallina, ¿no? Porque ella recapacitó, se dio cuenta que era simplemente una oración que el Señor había contestado. Tanto tiempo ella orando para que sus hijos fueran a la iglesia con ella, resulta que era ella que me iba a ir a la iglesia con sus hijos. Y decía que me iba a decir a mí en una iglesia así, no sé qué quería decir con una iglesia así, demasiado grande, demasiado pequeña, demasiado bonita, demasiado fea, en fin, una iglesia por lo menos diferente de lo que ella se imaginaba. Y aquí está, y ahí el hecho de que me puse a pensar que es verdad que el Señor siempre contesta las oraciones, aunque nosotros nos olvidemos de ellas y nos hayamos cansado de esperar. ¿Quién nos ha cansado alguna vez de esperar? A veces nos cansamos de esperar y decimos hasta aquí y ya no más, porque llevo tantos años orando para que esa situación se arregle y no se arregla. Tantos años pidiendo porque esa persona venga a la iglesia y no viene. Y tantos años y cada uno sabe lo que está pidiendo y que no hay respuesta. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando algo que estamos pidiendo al Señor? ¿Cuánto tiempo? Cada uno sabe. Y entonces pensamos, ¿y para qué continuar? No vale la pena, abandono, a lo mejor esto el Señor no me lo quiere dar. Y dejamos y abandonamos. Y esto me llevó a pensar a Abraham. Abraham, el Señor le hizo una promesa. Con la edad de 90 años, le dijo que tendría un hijo. Y su esposa tenía 80 años, aquello era imposible, pero Abraham se lo creyó, porque Abraham era un hombre de fe y creyó lo que Dios dijo. Lo que pasa es que la promesa tardaba. Qué difícil es esperar. Y como la promesa tardaba, pues decidió arreglar las cosas por su cuenta y todos sabemos el resultado. Pero Abraham aprendió la lección. Abraham la aprendió. Porque más tarde, con 100 años, cuando tiene a su hijo, y un poco más tarde, cuando su hijo es adolescente, Abraham le pide que sacrifique a su hijo, y Dios pide a Abraham, que sacrifique a su hijo, y Abraham no se lo piensa, porque Abraham sabe que Dios contesta las oraciones, que Dios tiene un plan, que Dios responde. Y cuando Abraham va con su hijo hasta el monte para sacrificarlo, y Isaac lleva la leña encima, Isaac decía a su padre, papá, aquí está la leña y aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué responde Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá. Abraham no ha dudado un momento. Abraham sabe que Dios no puede pedirle eso porque es el hijo de la promesa, pero él va hasta el final porque no sabe a qué momento, pero el Señor va a actuar. Y se dice que Abraham creyó contra toda esperanza. Y Abraham va hasta el final. Ya no lo van a pillar 2 veces en lo mismo. Ya se ha equivocado una vez. Y va hasta el final y hasta el momento en que coge el cuchillo para sacrificar a su hijo. Dios le dice, no, para, no lo hagas. Ya entiendo
que me obedeces. El Señor busca obediencia y a veces nos prueba hasta el máximo de lo que podemos soportar. Y el Señor está utilizando todo este tiempo de espera para enseñarnos algo. ¿Por qué el Señor a veces contesta tan rápidamente a nuestras oraciones que nos sorprende y otras veces tanto tiempo esperando? No abandonemos, es el tema, no abandonemos, no lo abandonemos. Porque cuando abandonamos una oración que estamos haciendo, pidiendo al Señor, estamos abandonando a Él. Es una forma de decirle, no creo que puedas contestar, no creo que me vas a contestar, ya me cansé de esperar, y lo abandonamos. El Salmo 27, 13, 14 dice: Salmo 27, los versículos 13 y 14. Y si hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué verdad es? Si no creemos que Dios puede contestar nuestras oraciones, desmayamos, abandonamos, nos cansamos de esperar. Y esta misa dice, si yo no creyera que voy a ver la respuesta, hubiera desmayado, hubiera cansado. Aguarda a Jehová, dice el versículo 14, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera a Jehová. Sí espera, es lo que el Señor nos dice esta noche. ¿Llevas mucho tiempo orando por eso? Continúa, esfuérzate. Veíamos el martes que el Señor no quiere sacrificios. Sacrificios no, pero esfuerzos sí. Y hay cosas que nos cuestan y debemos esforzarnos. Esfuérzate y espera en Jehová. Espera en Jehová, es en Él en quien esperamos. Abandonar es una falta de confianza, sencillamente. Entonces, para no abandonar, ¿qué es lo que debemos hacer? Saber en quién hemos puesto nuestra confianza. Depende de en quién hemos puesto nuestra confianza. Si nuestra confianza está puesta en Dios, sabemos que Él todo lo puede. Y sabemos que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús la tenemos, si es conforme a su voluntad. Y podemos entender cuál es su voluntad, cuál es el deseo, cuál es la petición que tenemos en nuestro corazón desde tanto tiempo, quizás por nuestros hijos que no vienen a la iglesia. ¿Es su voluntad o no es su voluntad? Es su voluntad. Quizás para que alguien sea liberado de una cadena, ¿es su voluntad o no es su voluntad? Sabemos claramente que hay cosas que sí son su voluntad. Entonces, si estamos pidiendo eso, continuemos hasta que el Señor nos lo dé como Abraham hasta el último segundo. No abandonar es esperar, es confiar. Ya habéis tenido cita con alguien, todos hemos tenido alguna vez cita con alguien. Hoy me encontré con María Ángeles. Digo esto porque una vez se enfadó porque le dio cita a alguien y no vino a la cita. ¿Qué ocurre cuando damos cita a alguien y que si alguien no llega? No digo ahora porque ahora cogemos el móvil y llamamos y ya, ¿dónde estás y cuándo llegas? Pero hace algunos años apenas. Hemos quedado con alguien y ese alguien no llega. Y estamos esperando y ese alguien no llega. ¿Qué hacemos? Pues... ¿Qué vas? Depende. Pues yo diría que no depende tanto de nosotros, depende de la persona que esperamos. Depende de la persona que esperamos. Porque si es una persona que nos falla 3 veces sobre 4, una vez más me ha fallado y me voy. Pero si es una persona de confianza, una persona que cumple lo que dice, una persona que cuando dice que va a estar, está, y no llega, esperamos porque decimos algo ha pasado, algo le ha pasado, pero va a llegar, o me va a avisar. ¿Confiamos en el Señor? ¿Es el Señor una persona de confianza? ¿Es alguien en quien podemos confiar plenamente? ¿Nos ha defraudado en alguna ocasión? ¿Ha dicho algo que iba a hacer y que no ha hecho? Entonces, esperemos, porque aunque tarde, va a llegar.
¿Qué nos ha prometido el Señor en el Salmo 91:15? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Quizás estamos pasando por momentos de angustia, puede ser, pienso en Angie, pienso en su hijo, en su esposa, momentos difíciles. Pero el Señor que promete, me invocará y yo le responderé. De una forma o de otra, el Señor responde. Con él estaré en la angustia y lo libraré y lo glorificaré. Sea cual sea la petición que haya en nuestro corazón, el Señor promete que Él está con nosotros y que Él responde. El Señor va a cumplir su propósito, lo podemos leer también en el Salmo 138, verso 8. El principio del versículo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor tiene un plan, tiene un propósito para cada una de nuestras vidas y Él lo va a cumplir. ¿Estamos tentados de abandonar? A veces sí, ¿verdad? Estamos tentados de abandonar. ¿Y qué debemos hacer cuando estamos tentados de abandonar? Decírselo a Él. Decírselo a Él. Porque Él lo sabe. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe, conoce nuestros límites. Y Él sabe que ya no podemos más. Digámosle: Señor, no puedo más. Estoy tentada de abandonar. Estoy tentada de tirar la toalla, como se dice. Ya me cansé de luchar. Digámoslo a Él. Porque Él nos va a levantar, lo ha prometido. Él nos levantará y nos dará fuerzas para poder perseverar. Sí que hay algo que debemos abandonar. De ahí el tema de esta noche: abandonar o no abandonar. Para poder no abandonar, tenemos que abandonar nuestras dudas. Tenemos que abandonar nuestras preocupaciones. Y esto me llevaba a pensar en Marta y María. Marta y María lloraban, es normal, acababan de perder al hermano. Nosotros hemos perdido una hermana y sabemos lo que es llorar. Es normal. Pero tenemos que aprender a descansar en el Señor, abandonar nuestras dudas. ¿Qué dicen Marta y María cuando llega Jesús? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero como siempre he estado aquí, el Señor nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no ha dejado nunca de estar a nuestro lado. Él nunca llega tarde. En este caso resucitó a Lázaro. Pero la elección era que Él nunca llega tarde. Quizás tus problemas sean grandes, quizás sean muy grandes y quizás sean demasiado grandes. Y tu alma está triste hasta la muerte. Esto nos hace pensar en algo, ¿no? O en alguien. ¿Qué dijo Jesús? Mi alma está triste hasta la muerte. Tenemos derecho a estar tristes en algunas ocasiones. Mi alma está triste hasta la muerte, le dijo a sus discípulos: quedaos aquí y orad conmigo. Pero los discípulos abandonaron al Señor. No fueron capaces de aguantar con Él una hora orando. Se quedaron dormidos, dice la palabra, porque estaban tristes. La tristeza nos cansa. La tristeza nos endormece. La tristeza nos apaga. No dejemos que la tristeza nos apague. El gozo del Señor es nuestra fuerza, como solemos decir. Estamos aquí sabiendo que nada es imposible para Dios. Si no, no vendríamos. Sé que somos muy guapos y nos gusta vernos. Y también es bueno estar los hermanos juntos en armonía. Es bueno. Pero estamos aquí hoy jueves porque es un culto de oración para orar. Y hay peticiones que hacemos como iglesia y otras peticiones que tenemos en nuestro corazón. Pero recordemos en esta noche que todas esas peticiones que llevamos tanto tiempo pidiendo, no abandonemos.
No abandonemos, continuemos hasta el fin, hasta que el Señor nos dé aquello que Él nos ha prometido. Porque si sabemos que es su voluntad, Él nos lo va a dar. Ya puede ser problema de trabajo, es una necesidad, el Señor lo sabe, problemas con nuestros hijos, todos quisiéramos que nuestros hijos estén en la iglesia, problemas de enfermedad, y eso ya es más fuerte, que nos hacen sufrir, pero así todo, no abandonemos, porque la última palabra siempre la tiene el Señor. Nuestras necesidades, sean cual sea, la última palabra la tiene el Señor, no abandonemos. Debemos ser constantes en la oración, ser constantes, perseverar, resistir, ser fuertes. Y pensamos en Jacob cuando luchó con el ángel. ¿Qué dijo Jacob al ángel? El ángel le dijo: déjame ya, que se va a hacer de día. No te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me des aquello que te estoy pidiendo. Y ya sea por nuestros hijos, y ya sea por algo que nos encadena, ya sea por lo que sea, lo necesito. Y no te voy a dejar hasta que me lo des. Que tarde más o que tarde menos, el Señor nunca llega tarde. Descarguémonos pues sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Porque, como dice su palabra, no abandona a Dios a su pueblo. Continuamos en el Salmo 94, 14, con esto terminamos. Salmo 94, 14. Dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo. Tengamos esta seguridad, el Señor no abandona a los suyos. No abandonemos, no dejemos de esperar, como hicieron María y Marta, que perdieron toda esperanza porque ya era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para Dios. Esto es lo que nosotros podemos hacer, orar. El resto, aquello que nosotros no podemos hacer, lo hará Él.